En Tumaco, Nariño, la Armada disparó contra una embarcación en la que se transportaba la alcaldesa del municipio de Mosquera. Los confusos hechos dejan una persona muerta y una más herida. En Cauca siguen secuestrados 45 militares. La comunidad, al parecer instrumentalizada por las disidencias de las FARC de la columna Carlos Patiño, impide que hagan operaciones en la zona. Ya son 2 casos similares en menos de una semana. Más de 48 horas completas cerrada en su totalidad la vía al llano. Sin embargo, las autoridades hablan de días para habilitar al menos un carril. La Fiscalía toma las primeras decisiones tras la revelación en exclusiva de Noticias RCN sobre el testimonio de Sneider Pinilla. Ya se comienza a investigar qué pasó con los documentos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y se vienen decisiones. Información en minutos en directo. Alcaldes de 2 de las principales ciudades de Colombia, Cali y Medellín, llegan a Washington para sostener importantes reuniones con congresistas de los 2 principales partidos, demócratas y republicanos, y también con altos funcionarios del gobierno Trump. ¿Qué nos dijeron los mandatarios? En minutos. Nos entregan una empresa deteriorada, eso dice Keralty, tras retomar la administración y operación de la EPS Sanitas. Las quejas de los usuarios durante la intervención del gobierno aumentaron un 40%. Delincuentes disfrazados de policía secuestraron y asesinaron a un joven de 19 años en el oriente de Antioquia. La víctima, según el informe oficial, tenía anotaciones judiciales. 12 del día, 31 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Ya estamos listos al lado de la gente para contarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Juan Fernando. Jessica, y empezamos esta emisión de noticias con un hecho grave que se registró en Tumaco. Allí una embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño, con otras personas, fue impactada por proyectiles disparados aparentemente por infantes de Marina. Los hechos son muy confusos. ¿Y qué explicación dan las autoridades? Le preguntamos a esta hora a Diana Coronado. Diana, buenas tardes. Juan Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Así es, los hechos ocurrieron hacia las 4 de la madrugada de este lunes 8 de septiembre, en la que una embarcación donde se transportaba a la alcaldesa del municipio de Mosquera, Nariño, un equipo de asesores y un grupo de escoltas, pues lamentablemente recibió impactos por parte de uniformados de la Infantería de Marina. Según nos reporta la alcaldesa, lamentablemente allí falleció uno de sus asesores, estamos hablando de Fernando Sánchez, y uno de los patrulleros escoltas resultó herido. Pues vea, nosotros también nos comunicamos con el almirante de la Fuerza Naval del Pacífico, quien aseguró que esta embarcación no llevaba luces, iba directo a colisionar con la embarcación de los infantes de Marina y lamentablemente fue confundida con un grupo de delincuentes. Además, la alcaldesa no habría reportado, según nos informó el alto oficial, el movimiento que hizo en horas de la madrugada. En este momento, tanto el cuerpo como ella, como los heridos, se encuentran en la ciudad de Cali. Los confusos hechos se registraron en horas de la madrugada de este lunes. Nos cruzamos con la Armada Nacional. Ellos nos vieron pasar y cuando ellos estaban atrás de nosotros, nos dispararon. Entonces ellos nos vieron, pasamos por el lado de ellos y cuando estábamos adelante nos dispararon. En medio de una operación de control fluvial y el área general en el río Patía de Guandipa, vereda San Juan Playa, en el municipio de Tumaco, Nariño, las tropas de Infantería de Marina detectaron una embarcación que, según los uniformados, iba a alta velocidad, sin luces y en dirección de colisión. Esta embarcación era una embarcación desconocida, no teníamos información que la alcaldesa se fuera a mover en esta embarcación. La embarcación iba en la noche, a oscuras, sin luces de navegación, de una forma rápida, incluso traía rumbo colisión, casi se chocan las 2 embarcaciones. Según la unidad, se adelantó el procedimiento solicitando a la embarcación que se detuviera, lo cual no ocurrió, por lo que las tropas dispararon a la embarcación donde iba la alcaldesa de Mosquera, Nariño, sus escoltas y asesores. En el hecho, lamentablemente, murió Fernando Sánchez, uno de sus asesores, y resultó herido uno de los policías escoltas. Lo que priorizamos fue que la persona que estaba herida, poderla sacar del municipio de Mosquera a través de helicóptero a Cali. La Armada asegura que en la zona no conocían del traslado de la mandataria. Una comisión viajó a la zona para adelantar las respectivas investigaciones.
En este momento, un equipo de la Inspección de la Armada Nacional se dirige al sector para adelantar las investigaciones correspondientes en este lamentable hecho que cobra la vida de un asesor del municipio de Mosquera, Nariño. Ingrid, por el momento es la información que nosotros tenemos. Usted tiene más información desde Cali. Buenas tardes. Diana, buenas tardes. Y miren, y nuevamente la fuerza pública es blanco de secuestro. Y es que en medio de una sonada, la población civil secuestró a 72 militares, esto en el Tambo, Cauca, mientras estaban adelantando operativos contra la criminalidad. 27 de ellos ya fueron puestos en libertad. Sin embargo, a esta hora una comisión intenta mediar para lograr la libertad de los soldados y los militares que todavía faltan. Nuestro corresponsal en Popayán, Carlos Andrés Gómez, habló con las autoridades para saber qué va a pasar con los 45 militares que todavía están secuestrados. Carlos Andrés, buenas tardes. ¿Qué más se sabe de los uniformados? Ingrid y televidentes, buenas tardes. Estamos originando esta información en Noticias RCN desde la parte externa del Cantón Militar José Hilario López. Es la sede de la tercera división del Ejército. Recordemos que los militares secuestrados forman parte de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 y precisamente esta es su base operacional. ¿Qué pasó? Ayer en horas de la noche una aeronave del Ejército pudo extraer a esos 27 soldados y están esperando que mejoren las condiciones climáticas para desplegar más aeronaves que vayan hasta el cañón del Micay, hasta la base campamentaria de los Tigres, para extraer a los 45 uniformados que permanecen rodeados por la comunidad. ¿Qué dice la comunidad o lo que hemos logrado saber? Es que lo que no permiten es que vayan a hacer ningún tipo de operación militar contra el Frente Carlos Patiño o contra el narcotráfico, que en cualquier momento lo que sí hacen es permitirles que se vayan, ya sea por tierra. Esto lo descartó el mando castrense, dicen que no hay seguridad para sacar a estos 45 uniformados por tierra, por eso están esperando la disponibilidad del clima, del tiempo y de las aeronaves para poder extraerlos. Cerca de 600 personas por medio de una sonada inicialmente secuestraron a 3 oficiales, 4 suboficiales y 65 soldados en la vereda Los Tigres en el Tambo, Cauca. De estos, 27 ya están en libertad y 45 permanecen en la zona. Debo aclarar que los soldados que están en esa zona son de las fuerzas especiales, que digamos era lo que nos preocupaba en principio, que fueran a tener confrontaciones con la comunidad y que se fuera a generar una situación más compleja. Aseguran que han tenido comunicación con las comunidades y se espera que sean liberados en las próximas horas. Y el Ejército ha sido respetuoso, por supuesto, del derecho internacional humanitario. Lo que menos necesitamos nosotros en este momento es confrontación. Ante esta situación, la Procuraduría aseguró que son hechos sistemáticos y planeados. Pero el hecho de que los liberen no quiere decir que el delito no se haya consumado ya. El secuestro ya se cometió, la sonada ya se cometió y ellos tendrán que responder. Esos 600 o 6.000 o 6, los que sean, tendrán que responder ante la justicia por esos delitos que cometieron. Las autoridades señalan como responsable a Eduard Rubiano Álvarez, alias Jimmy, de las disidencias. Presuntamente en convivencia con integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Criminal Carlos Patiño, obstaculizaron el despliegue de las tropas con el propósito de impedir el cumplimiento de sus funciones en la zona. Por su parte, el comandante de las fuerzas militares emitió 5 recomendaciones para quienes están en terreno y pidió analizar los riesgos en zonas de alta complejidad con el fin de evitar que se presenten estas situaciones. Felipe, televidentes, ahí en la zona, en la base campamentaria de los Tigres, en San Juan de Mechengue, esto es el Tambo, en el cañón del Micay, hay una comisión de la Defensoría del Pueblo, precisamente garantizando que se les respeten todos los derechos a los militares. Vemos que acaba de aterrizar aquí en Popayán un helicóptero de Naciones Unidas. Esta mañana se llegó a hablar que también podría haber un ente facilitador, podría tratarse de la llegada de esta aeronave de Naciones Unidas. Estaremos pendientes entonces de lo que esté ocurriendo y de cuando se dé la liberación, el regreso aquí a Popayán de los 45 uniformados que continúan privados de la libertad. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Carlos, gracias. Qué difícil esta situación en el Cauca. Y miren, este es el segundo secuestro de militares en medio de una sonada en una semana. El hecho más reciente ocurrió en Villagarzón, en Putumayo, ahí ustedes lo ven, en donde en un claro ataque de barbarie la población civil roció gasolina y prendió fuego contra 3 militares. En lo corrido de este año ya se han registrado 33 azonadas. Más de 200 integrantes de la fuerza pública han sido víctimas de secuestro.
Nariño, Cauca y Guaviare son los departamentos con el mayor número de casos. Y cambiamos de tema y oigan, otra vez está cerrada la vía al llano, esta vez por un deslizamiento que impide el paso de vehículos en ambos sentidos. El cierre ya completa más de 24 horas y la desesperación de viajeros y conductores es apenas normal. Vamos con Jason Vera. Jason, ¿cómo está la situación en esa zona? Felipe, buenas tardes. Mire, muy complicado, la verdad, muy complejo. Lo que les vamos a mostrar es la situación del kilómetro 18 más 600, lugar en donde avanzan la mayoría de los trabajos por parte de la concesión y también por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. Aquí lo que estamos apreciando es la maquinaria amarilla que tienen a cargo. Están quitando la gran mayoría de tierra que está en el sector. Sin embargo, es muchísima y lo que han mencionado las mismas autoridades es que el trabajo es complejo porque es un terreno inestable y cada vez que remueven una parte de la tierra, pues sigue el deslizamiento hacia abajo, haciendo más complejo el trabajo. Justamente hablamos con las autoridades al respecto y esto fue lo que nos dijeron. Continúa el cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio y el panorama no es alentador en el kilómetro 18, lugar del deslizamiento. Los trabajos se ven un poco disminuidos en la medida en que el mismo material vuelve y llega en el sitio, y aunque ya se han sacado más de 2.500 metros cúbicos, pues hay que analizar realmente el comportamiento de la masa, a ver en qué momento se puede realmente detener por su propio peso y permitir los trabajos de remoción en la base. En el punto hay 3 retroexcavadoras, 17 volquetas y personal capacitado de la concesión para retirar la remoción. Sin embargo, se estima que haya caído más de 100.000 metros cúbicos de tierra y eso hace difícil la tarea. Es difícil hablar de una hora exacta o un momento en el cual se vaya a dar la apertura a la misma. Lo que es importante indicar es que estamos todas las entidades atentas con el único fin de preservar y conservar la vida de todos los viajeros. Por ahora no hay fecha estimada de apertura, ni siquiera parcial. Desde la gobernación de Cundinamarca se habla de varios días de cierre debido a la emergencia. Mire, ahí continúan los trabajos de la maquinaria amarilla, la retroexcavadora que está llenando estas volquetas, 17 volquetas, tienen que ir hasta el kilómetro 34, ahí arrojan la tierra y regresar. Es lo que se ha venido haciendo desde primera hora en la mañana. Sin duda, los más afectados, los transportadores. Hemos hablado con ellos, personas que ya completan 2 noches, la noche del sábado, la noche del domingo, aquellos que quedaron atrapados desde las 9 de la noche de ese sábado. Algunos están cargados, otros no están cargados, iban hacia Bogotá, otros hacia Villavicencio, hacia Yopal, un panorama muy complicado para ellos. Hay una ruta alterna que está siendo utilizada en el kilómetro 18 más 500, pero por vehículos particulares o motocicletas. ¿Qué están diciendo los transportadores? Que los dejen circular por esa vía, que los dejen circular para dar apertura, pero finalmente las autoridades no han tomado esa determinación. Hablamos con ellos y esto también nos dijeron. Sin duda los principales afectados del cierre de la vía al llano son los transportadores. Guardan la esperanza de que ayer abrían en la tarde, ¿no? Y aquí mirando, aquí a medida que miramos la magnitud de tierra que es demasiada, entonces no creo que digamos en 2 días vayan a evacuar toda esa cantidad de tierra. Muchos llevan 2 días en la vía y no ven con esperanza llegar a sus destinos. Los cálculos se hacen difíciles y las pérdidas se asoman con cada hora que tienen sus vehículos detenidos. Una vía tan cara, una de las vías que es más caro los peajes, y no le retribuyen a uno los peajes como para uno devolverse, para volverse para Bogotá, porque esto se demora aquí por ahí 3 a 4 días y uno no se puede devolver. ¿Por qué? Porque a uno no le van a devolver lo de los peajes. A unos metros del derrumbe hay un puesto de control de las autoridades. Aquí han llegado motocicletas y vehículos livianos. Se les permite el paso por una vía rural, una vía alterna, sector Caraza, y allí pueden pasar el derrumbe y continuar su camino. Tomamos el paso para comprobar el estado de la vía y llegamos a los municipios cercanos, donde también hay habitantes afectados. También tengo una cita de medicina general que me la dieron hace 2 meses, entonces es imposible uno para irse de aquí al transporte. Ahora, los pobres conductores tienen que hacer la ruta por Ubaque y por los donde nombré anteriormente, pero entonces el problema es que ellos por tanto recorrido largo les toca cobrar más caro el transporte. Se esperan prontas soluciones para evitar pérdidas millonarias en el sector. Mira, ahí lo tienen ustedes, el panorama actual de la vía al llano. Como les mencionamos, no hay un horario de apertura, ni siquiera en
las próximas horas o en los próximos días, según lo que ha mencionado, como les decíamos en el informe de la Gobernación de Cundinamarca. Por el momento, paciencia a los conductores que reposan a lo largo de la vía y están teniendo que pasar sus horas y sus noches aquí en este punto, en el kilómetro 18 más 600, lugar del derrumbe en la vía al llano. Estaremos muy pendientes en las próximas horas a lo que ocurra y les estaremos informando. Yo me despido desde este sector. Ustedes tienen más información en Noticias RCN. Tal cual, Jason, paciencia, mucha paciencia. Pero mire, a esos transportadores de carga de los que usted hablaba, afectados por el cierre de la vía, también se suma la cantidad de pasajeros y conductores de servicio público que ahora tienen que hacer un viaje de hasta 10 horas para llegar de Villavicencio a Bogotá. James, buenas tardes. Usted está en la terminal de transportes de la capital del Meta. ¿Qué más datos nos tiene? ¿Qué dice la gente? Hola Jessica, televidentes, buenas tardes. Así es, rápidamente voy a mostrarles, esta es la terminal de transporte, a esta hora es bajo el flujo de movilidad de personas porque saben que no hay vía entre Villavicencio y Bogotá, solo están viajando las personas que requieren llegar a la capital del país con urgencia, pues usted lo dijo, son 10 horas esto por la vía transversal del Cisga, hay que ir por municipios del departamento de Meta, del departamento de Casanare y llegar por Bogotá para llegar hacia la ciudad de Bogotá. Hablamos precisamente con personas que no han podido llegar a Bogotá a citas médicas, a sus universidades y a sus lugares de trabajo, pero también tuvimos la oportunidad de hablar con esas personas que durante más de 10 horas estuvieron en un bus para llegar a Villavicencio. El nuevo cierre de la vía al llano vuelve a encender las alarmas en Meta. Desde la terminal de transporte advierten que más de 150 vehículos han dejado de movilizarse. Tuvimos una disminución en despachos del 25% de vehículos y una disminución en movilización de pasajeros del 12%. El calvario lo viven centenares de pasajeros que no han podido llegar a Bogotá. Todo el día ayer, espere acá, anoche también espere. Me tocó pagar ahorita, por otro lado, el pasaje y son 10 horas porque mañana tengo que entrar a trabajar, entraba hoy, pero no pude, me tocó llamar a la empresa. La transversal del Cisga se convierte en la única alternativa, pero el tiempo de viaje es 4 veces superior al habitual. Casi 10 horas y puchito nos gastamos por el lado de Guateque, porque siempre pues sea como sea, toda la noche viajando, cansado uno, terrible. Todos los sectores productivos del departamento reportan pérdidas millonarias con cada día de cierre. Los perjuicios para la región, en los cálculos que tenemos los gremios, son de 50.000 millones de pesos diarios. Sin hora y fecha aproximada de apertura del corredor vial, se aumenta la crisis económica en la región. Mire, y es que no solo los pasajeros o los transportadores son los afectados, pues todas las cadenas de valor del departamento de Meta, por ejemplo, están reportando pérdidas millonarias. Sectores de la hotelería, el sector turismo, el sector comercio, y empiezan a reportar desde ya que los alimentos que llegan de tierra fría pues se ponen un poco más costosos, lo que son las frutas, la arveja y algunos alimentos ya reportan desde la central de abasto. Es por ahora toda la información desde la terminal de transporte de Villavicencio. Usted tiene mucho más, Felipe, en Noticias RCN. Buenas tardes. Claro que sí, esa es la situación allí en Villavicencio y siempre estamos informándoles. Y ante esta dramática situación, una de las pocas alternativas para desplazarse vía terrestre desde Villavicencio o Bogotá es por la transversal del Cisga. Miren ustedes, saliendo desde Bogotá, pasando por Guateque, San Luis de Gaceno, Monterrey, hasta llegar a la capital del departamento de Meta. Este recorrido de 360 kilómetros tarda entre 7 y 8 horas y es para vehículos menores a 16 toneladas. Ahora bien, tengan muy en cuenta esta otra ruta alterna de 550 kilómetros para vehículos de más de 16 toneladas. Sale desde Bogotá, pasa por Tunja, Sogamoso, Agua Azul y Villanueva en el departamento de Casanare hasta llegar a Villavicencio. El recorrido es entre 12 y 14 horas en promedio. Y miren, a propósito de esta emergencia que dejan las fuertes lluvias en la vía al llano del Ideán, advirtió que hay 418 municipios en alerta por posibles deslizamientos. Algunas de las zonas más afectadas son la región Caribe, Andina y el Pacífico. El IDEAM, esta entidad, también recalcó que hay por lo menos 110 municipios en este momento en alerta roja por el aumento de las lluvias.
12 del día, 49 minutos. Vamos con otras noticias. Mucha atención porque tras las revelaciones que hicimos aquí en Noticias RCN, en exclusiva de los testimonios de Sneider Pinilla en la Corte, la Fiscalía General de la Nación abrirá investigación por la pérdida de documentos en el expediente del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Conocimos que Carlos Carrillo, actual director, sería llamado a rendir testimonio. Más detalles de esta noticia con nuestro editor judicial Felipe Quintero. Adelante, Felipe, buenas tardes. Hola Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya se conocen las primeras decisiones de la Fiscalía tras esta revelación. Un impulso a procesar para determinar qué pasó con esos documentos determinantes en todo el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. ¿Quién los tiene? ¿Por qué desaparecieron? Incluso Sneider Pinilla también solicitó que se investigara pues la pérdida de estos documentos, la cual documentó ante la Corte Suprema de Justicia que le corresponden a Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y es que, ojo, los documentos son determinantes en toda la investigación. Son órdenes de proveeduría y el avance de los contratos que aparentemente habrían sido entregados a dedo a congresistas. Esto con el objetivo de que avancen las reformas de este gobierno. Así que ya las primeras decisiones tras esta revelación para determinar dónde están estos documentos que serían determinantes en todo el escándalo. No sé si estábamos ya privados de la libertad, pero ya estábamos, ya no estábamos dentro de la UNGR. Los papeles le perdieron fue a ese director, al que está actual, que es Carlos Carrillo. No paran las reacciones a la exclusiva de Noticias RCN con la primera declaración de Sneider Pinilla en la Corte sobre el escándalo de gestión del riesgo y la alerta que prende por la posible desaparición de documentos en el escándalo. Sin titubeos mencionó a Carlos Carrillo. Como lo he manifestado y se lo dije a la Fiscalía, tienen que revisarle también a este director, o sea, porque solamente nos están revisando a nosotros. Este director está haciendo FIC en todas las partes del país y a él, ¿por qué no le dicen nada? Pero él sí nos denuncia a nosotros de que somos los ladrones, ¿por qué no revisa primero lo que le está haciendo? Porque siempre nosotros, sí, yo la contraté, pero yo no la pagué, la pagó fue el nuevo director. La Fiscalía ya investiga qué pasó con esos documentos, que pueden ser determinantes en el caso. ¿Quién los destruyó? ¿Quién los desapareció? ¿Por qué no están? Otro de los beneficiados del principio es Olmedo López, quien en su matriz de colaboración habla sobre el conocimiento de una supuesta petición de la senadora Berenice Bedoya para un contrato para ejecutar obras en Casanare y Meta. Así se lo dijo a la Fiscalía. Era para buscarle a la senadora Berenice Bedoya viabilizar ese contrato a través de la Unidad de Gestión del Riesgo. La misma senadora Berenice Bedoya me envió el 13 de junio a las 9:25 am ese proyecto de contrato y otro proyecto para Casanare. El próximo miércoles se destapa otro capítulo con la llegada de Olmedo López en su primera entrevista con la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dirá? ¿Seguirá prendiendo el ventilador? La justicia tiene la última palabra. Ok. Y mucha atención, cambiando de tema, atención a esta noticia. La Fiscalía General de la Nación acaba de anunciar una nueva imputación contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, en todo el escándalo por el presunto enriquecimiento y lavado de activos. Ahora se investigará un presunto interés indebido en la celebración de contratos y una falsedad en documento público. Esto por todas las acciones pues que habría realizado aparentemente ilegales. Esto se fundamenta en el testimonio de su ex esposa Daisuris del Carmen Vázquez, quien ha señalado presuntas irregularidades en la suscripción de contratos, específicamente en la gobernación del Atlántico, cuando él ejercía un cargo público. Lo más importante, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario. Repetimos, nueva imputación contra Nicolás Petro. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. Regreso con Jessica, una feliz tarde. Felipe, muchas gracias. Seguimos con esta noticia porque decenas de horas de grabación de videos de cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda harían parte de las pruebas contundentes que tiene la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Julio Elías Chaui por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Además de estas horas de grabación también conocimos unos chats entre la ex asesora del Ministerio de Hacienda, María Ángela Benavides, en los que el Chaui, el senador, le pide a esta ex asesora que justifique sus entradas al ministerio. Exclusivo RCN. A quien ustedes ven en estos videos es al senador Julio Elías Chaui, uno de los mencionados por la ex asesora María Alejandra Benavides. Los videos darían cuenta de sus entradas al Ministerio de Hacienda en medio del escándalo de la UNGRD. La senadora Marta no está incluida en la matriz de colaboración, ya que
no tuve mayor contacto con ella. Sin embargo, el senador Julio Chagui sí está. Según la declaración de la ex asesora, fueron varias las entradas del senador al Ministerio de Hacienda durante el 2023. A mí, el senador me preguntaba cómo van los temas. Había un problema en el INVIAS en ese momento respecto a la tabla, y es que la directora no quería ayudar, no daba ok, y no sé qué significa esto. Según Benavides, por este supuesto problema en INVIAS, el senador Chagui pregunta entonces por los proyectos en la UNGRD. El senador me dice que va a hablar con el ministro Velasco en varias ocasiones en esas fechas y me dice que le ayude con el tema de Olmedo López. Benavides fue clara al referirse al entonces ministro Luis Fernando Velasco en lo que ella consideró un delito. ¿Cuál fue su motivación para considerar que estaba frente a una conducta que podría ser penalmente relevante respecto del senador Chagui Flores que la hizo que lo incluyera en una matriz de colaboración? El interés del ministro Velasco por atender las solicitudes o por darle el ya salió respecto al senador Chagui. ¿Qué vio de particular en ese interés del ministro Velasco? Cada que el ministro Velasco le preguntaba al ministro Bonilla, esto generalmente eran en reuniones presenciales en las que yo estaba, decía que era necesario cumplirle al senador Chagui. Otra de las pruebas que reposa en la Corte Suprema son estos chats entre el senador Chagui y María Alejandra Benavides en los que él le pediría un favor. Mari, necesito un fa tuyo. ¿Qué pasó? Para cuidarme yo y cuidarte a ti. Hazme una carta o algo que te pueda pasar yo o mi asesora. ¿De qué? Que justifique mis entradas allá. Es verdad. Uno no sabe el día de mañana. Este expediente investiga a los congresistas Julio Elías Chagui y Marta Peralta por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD. Vamos a cambiar de tema a las 12 del día 51, porque en el Pacífico nariñense se registró también otra acción de la comunidad contra el ejército cuando impidieron la captura de un integrante de la estructura Oliver Sinisterra. Sebastián Yepes, buenas tardes. ¿Dónde ocurrieron estos hechos? Hola Ingrid, televidentes, muy buenas tardes. Estos hechos se presentaron en la vereda La Mina, zona rural del municipio de Tumaco, mientras la tarea de Fuerza Hércules adelantaba acciones contra el narcotráfico, logrando la ubicación de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. En este lugar se encontraba uno de los cabecillas, al parecer el jefe logístico de la estructura Oliver Sinisterra, alias Carcasio. En este caso, los uniformados fueron azonados por la comunidad por cerca de 250, según reporta el ejército, quienes se encargaron de impedir la captura de este sujeto, logrando únicamente la incautación del material que se encontraba en el laboratorio. Según las autoridades, ya son cerca de 42 azonadas que se han presentado en el Pacífico nariñense y en el departamento de Nariño. La población civil azona nuestra fuerza pública, constreñida, sometida y controlada por estas estructuras criminales. Aproximadamente 150 civiles impiden la captura de este sujeto. Mucha atención, fuentes del ejército informan que los 45 soldados secuestrados en zona rural de El Tambo, en Cauca, están siendo trasladados hacia Popayán. Los uniformados estaban realizando operativos en la vereda El Tigre del Tambo cuando la comunidad instrumentalizada por las disidencias de las FARC impidió que realizaran una operación contra el narcotráfico. Felipe, cambiamos de tema. Ya están en Estados Unidos los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, reuniéndose con autoridades de ese país para, dicen, el objetivo fundamental, mantener unas buenas relaciones entre ambos países. Una reunión y una agenda que cumplen días antes de que se conozca si Estados Unidos certifica o no la lucha antidrogas en nuestro país. Detalles de la agenda con nuestro corresponsal permanente en Washington, Roberto Macedonio. Roberto, adelante. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Ambos alcaldes insisten en que el objetivo de este viaje es mejorar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos tras el deterioro que están experimentando entre los últimos meses como consecuencia de las políticas de Gustavo Petro. Temen que Washington descertifique la lucha contra el narcotráfico en Colombia y los efectos que esto podría tener en sus respectivas ciudades. Se van a reunir con congresistas tanto republicanos como demócratas, por lo tanto son encuentros bipartidistas de alto nivel y mañana tendrán una reunión con el subsecretario de Estado Christopher Landau, todo con ese mismo objetivo, el de mejorar las relaciones bilaterales. Hoy ya iniciamos estas visitas con el objetivo de seguir fortaleciendo las relaciones de nuestra ciudad con Estados Unidos. Para nosotros esta es una relación crítica debido a las necesidades, primero, de seguridad. Todos hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses en Cali. Nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo medidas para fortalecer la seguridad, sobre todo lo que es la protección contra el terrorismo, la protección además contra la amenaza de los drones. Pero también estamos acá resaltando la importancia de la relación económica. El alcalde de Medellín también se ha referido al deterioro en la lucha contra el narcotráfico en Colombia y el impacto que eso tiene en la región de Antioquia. Asegura además que hay un aumento significativo de cultivos ilícitos en Colombia, lo que le preocupa, y eso es parte de lo que ha trasladado a los congresistas y de lo que trasladará mañana al subsecretario de Estado en esa reunión de alto nivel. Nosotros representamos a nuestras ciudades. Es que una posible desertificación tendría impactos muy negativos para temas como el apoyo a la seguridad nacional, el apoyo a nuestra fuerza pública, sanciones en términos comerciales, y lo que nosotros en cierta forma también estamos diciendo acá es, venga, hay una política fallida del gobierno nacional de Petro frente al combate a las estructuras criminales. Se trata de un viaje al que inicialmente estaba previsto que acudieran también los alcaldes de Barranquilla, Bogotá y Cartagena. La información desde Washington. Para Noticias RCN, feliz lunes. Claro que sí, igualmente Roberto informando desde Washington. Y la firma Keralty hizo graves denuncias sobre las condiciones en las que recibió la EPS Sanitas. Asegura que la intervención que hizo el gobierno durante 17 meses no sirvió de nada. Anunció una auditoría con el fin de verificar el estado real de la EPS. Afirmó que aumentaron las sedes colapsadas por falta de servicios y también el número de quejas de los usuarios. Hay un aumento en las tasas de quejas, hay un aumento en el número de tutelas y eso es señal de que no se mejoró ninguna situación como se pretendía, sino que realmente en este tiempo ha habido mayores dificultades para los usuarios. Después de 4 días de trabajo le fue entregada la EPS Sanitas a sus dueños, el grupo Keralty. En estos 17 meses de intervención hubo un deterioro muy importante de la situación financiera de la EPS. Realmente el deterioro patrimonial aumentó en casi 1,7 billones de pesos. Anunciaron que harán una auditoría para entender lo que pasó en el tiempo de la intervención. Muy complicado porque la verdad hemos perdido muchísimos beneficios. Si esto es para mejorar la salud, pues bienvenido. Tenemos situaciones muy complejas con acceso a medicamentos, con pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades graves, que es donde tenemos que iniciar las primeras soluciones. También necesitan que el gobierno cumpla con las órdenes de la Corte. Cuentan con toda la capacidad del grupo Keralty y de la EPS Sanitas para salir adelante, pero no lo vamos a poder hacer si no se solucionan de fondo los problemas financieros. Una nueva oportunidad para Keralty con los usuarios de Sanitas. Y en la localidad de Bosa, en Bogotá, se produjo un hecho muy doloroso. Un hombre señalado de haber asesinado a su pareja sentimental, una mujer de solo 30 años, quien, según su familia, venía siendo víctima de amenazas y agresiones. Al parecer, este hombre también le prendió fuego a la vivienda en donde vivían. Las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos por información. Me dijo que yo iba a llorar lágrimas de sangre y lo logró. Piden justicia por Paula Andrea Quintana, de 30 años, víctima de feminicidio este domingo en su cumpleaños. Su pareja, un hombre de 43 años con el que había terminado días antes, la agredió en un cuarto de la vivienda donde departían. Fue agredida por su excompañero sentimental, que le causó
una asfixia mecánica. Había acabado de llegar de una reunión que tuvo con sus hermanos, con sus familiares, y ahí se le metió por el techo y la agredió. Luego del asesinato, el hombre prendió fuego a la vivienda y escapó en una moto, sin importarle que había otras personas dentro. La comunidad apagó las llamas. Después que la mató, abusó de ella, se llevó las llaves, se llevó la moto y se llevó los ahorros que tenía mi pobre hija. Hasta 10 millones de pesos por la información que permita esclarecer los hechos y la captura del responsable. Según el Consejo de Bogotá, entre enero y junio se han presentado 17.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres y en los primeros 6 meses de este año se presentaron 10 feminicidios en 5 localidades. En noticias de Antioquia, las autoridades investigan el secuestro y posterior asesinato de un joven en el oriente del departamento. Los delincuentes se disfrazaron de policía. Los detalles, Sara Gudelo. Sarita, adelante, buenas tardes. Juan Fernando, televidentes, buenas tardes. Estamos hablando específicamente de Sebastián López. Él estaba en su vivienda ubicada en el barrio Los Giraldos, en el municipio de Marinilla, oriente de Antioquia. Y hasta allí llegaron hombres disfrazados con prendas de policías y se lo llevaron presuntamente en un vehículo hacia el municipio del Peñol, que queda muy cerca al municipio de Marinilla. Esto, al parecer, era una captura, pero no, se trataba de un secuestro. Sin embargo, en las últimas horas, las autoridades encontraron un cuerpo en el municipio de Concepción, a más o menos 20 kilómetros del de Marinilla, y se trataría del de Sebastián. La tranquilidad del municipio de Marinilla se vio alterada el fin de semana. Varios hombres vestidos con ropa similar a la de la SIJIN de la policía irrumpieron en una vivienda en zona urbana del municipio y lo que parecía una captura de rutina se trataba en realidad de un secuestro. Con este y otros videos, el Grupo Gaula y otras autoridades comenzaron la búsqueda. Hubo operativos en el Peñol, pero Información Ciudadana alertó sobre un homicidio en zona rural de Concepción, otro municipio del oriente. De acuerdo a la información preliminar, la víctima, de aproximadamente 19 años de edad, presentaba aparentes impactos por arma de fuego. En el lugar se encontraron elementos balísticos que hoy forman parte del proceso investigativo. Según versiones de la comunidad, en horas de la noche anterior se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en ese sector. Según el oficial, el hombre asesinado fue identificado como Sebastián López Jaramillo, era conocido con el alias de Cáncer y tenía antecedentes. Esta persona registraba anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones, y también violencia intrafamiliar. En varios municipios de la región continúan los operativos para tratar de capturar a los responsables y esclarecer las causas de este crimen. Como veíamos en el informe, Sebastián, de 19 años, tenía antecedentes y al parecer, según las autoridades, este crimen se trataría de un ajuste de cuentas entre personas que se están, o grupos criminales que se están disputando el control del territorio, ahí justamente en el oriente del departamento. Jessica, usted tiene más información. Sara, muchas gracias. Miren, este es el noticiero de las regiones y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros corresponsales de radio y televisión. Así que empezamos nuestro recorrido en Santa Marta con Angie Cueto. Angie, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y televidentes. Ante las denuncias recibidas por los rebosamientos de aguas servidas en la ciudad tras las fuertes lluvias, lo que ha generado inconformidades en samarios y turistas, la empresa de servicios públicos de Santa Marta puso en marcha un plan de contingencia para acabar con este inconveniente. Por eso nos encontramos en uno de los puntos con mayor afectación, el mercado público de Santa Marta. ¿En qué consisten esas acciones? Escuchemos al ingeniero Marcos Toledo, director de alcantarillado del ESMAR. Hemos implementado 3 acciones principales. Primero, equipos de succión 24/7. Segundo, contratación de equipos cabrestantes para el desenredado de las tuberías. Tercero, reposición del colector del mercado, 70 metros lineales. Con estas acciones hemos atendido 113 barrios y hemos limpiado alrededor de 37.000 metros lineales de alcantarillado. La comunidad espera que este plan logre resultados efectivos a la problemática de los rebosamientos y se recupere la estabilidad del sistema de cara a la temporada de receso escolar que tendrá lugar a mediados de octubre. Angie, gracias. Nuestro recorrido sigue ahora aquí, en la ciudad de Medellín, con Nicolás Arismendi. Nicolás.
Buenas tardes, compañeros y televidentes. Saludos desde la capital de Antioquia. Hay un grupo de jóvenes de Turbo, que es el distrito portuario, que no quiere dejar caer económicamente esos pequeños negocios, porque han entendido que son importantes para la economía de Urabá como subregión. Por eso cada semana se reúnen, se ponen de acuerdo en cuál de los emprendimientos van a visitar y cada uno hace un aporte de unos 15.000 pesos y de esta manera van a comprar allí para dinamizar, para apoyar. Esto es lo que destaca Cristian Mestre. Pues lo publicamos en redes sociales para que la gente pueda conocer el emprendimiento y otras personas también se motiven y hagan lo mismo y le puedan comprar a ese emprendedor. En este tiempo de ventas malas es muy importante porque eso salva el día cada vez que hacemos esta actividad. La iniciativa comenzó con un grupo de 10, ahora son 100, entre profesionales y universitarios, y tienen muy claro que van a seguir apoyando a las familias, porque tengan este dato en cuenta, la informalidad en el comercio de un municipio como Turbo llega hoy por hoy al 86%. Muchas gracias, Nicolás. Y en Montería está Jairo Pérez. Adelante, Jairo. Buenas tardes. Compañeros en estudio, RCN Radio desde el sur de Montería. 28 de las 32 lámparas de iluminación del estadio de fútbol del barrio El P5 están dañadas. Por tal razón, 300 niños y adolescentes juegan a oscuras, como lo manifiesta el profesor Hugo Armando López. Primero que todo, ese es el fenómeno que se nos ha presentado acá en la noche, que cada día y cada momento la oscuridad nos está abatiendo, nos está quitando fuerza y les está quitando fuerza a la parte formativa, que son a los chicos que están integrando y haciendo deporte sano. Los padres de familia exigen soluciones. La problemática que tenemos aquí es sobre la iluminación en la cancha del P5, que como pueden ver, no tenemos iluminación suficiente para que los niños puedan entretenerse, divertirse y practicar un deporte sano. Tanto la alcaldía como la empresa encargada del alumbrado público ya tienen conocimiento de esta problemática. Muchas gracias también allí en Montería a nuestros compañeros y colegas. Miren, en Tribuna RCN hoy está como invitada la precandidata por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Habló de seguridad, de recorte fiscal y también de alianzas. Además, respondió a quienes la señalan de ser una de las voces más radicales de la derecha. Esto y más lo habló con nuestra editora política, Maritza Aristizábal. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Senadora María Fernanda Cabal, bienvenida a Tribuna RCN, la plaza pública más amplia para escuchar a los candidatos a la presidencia. Muchas gracias, Maritza, por la invitación. Bueno, arranquemos con temas de orden público. Hoy otra vez tenemos la noticia de varios uniformados secuestrados. La semana pasada hablábamos de un ataque con gasolina a algunos militares y la anterior un helicóptero de la policía derribado. Estos son los hechos, pero ¿cuál es su diagnóstico? El diagnóstico es que el Estado de Derecho se le arrodilló a una criminalidad que hoy traspasa fronteras. Colombia tiene, primero que todo, que alinearse con los países que han luchado contra el terrorismo, como Estados Unidos, como Israel, como Reino Unido, con las tecnologías de última generación. Colombia tiene que entender que la paz no se negocia, la paz se impone con la autoridad y la ley. Y tenemos que proteger a los miembros de la fuerza pública. Quien los secuestre se tiene que ir preso 60 años con la máxima pena. No con el cuentico de que es ninguna retención ni que son campesinos. No son campesinos, son milicianos al servicio de los carteles de la droga. Senadora, mire, el presidente otra vez habla de una asamblea constituyente y planteó que ese debería ser el tema que arrastre el voto de la izquierda en las próximas elecciones. ¿Qué responde usted desde el otro sector, desde la derecha? Esa ilusión de asamblea constituyente se la vamos a derrotar. Menos libritos, menos leyes, más acción para aliviar la pobreza y la necesidad de la gente que hoy vive en un mar de inseguridad. O sea que Petro ya será historia del pasado. Ahora el tema de la crisis fiscal. Usted ha venido denunciando una proliferación, así lo llama, de OPS, de contratos de prestación de servicios. Pero yendo un poquito más allá, ¿cómo se soluciona entonces el deterioro de las cuentas de la nación?
Reducción del tamaño del Estado de 19 a 13 ministerios, incluso se puede pensar en 10. Vamos a cerrar todas esas embajadas que abrió Francia Márquez. Solamente la de Haití costó 2.300 millones la apertura. ¿Sabe cuántos colombianos hay en Haití? 70. Qué vergüenza, Maritza, usted no se gasta más de lo que se gana, porque el excesivo gasto público, hoy bien usted lo dice, con órdenes de prestación de servicios, se llama corrupción. 14 billones de pesos en trabajitos de 3 meses que no le alivian la condición de vida a las personas y que han debido ser invertidos más bien en infraestructura o respondiéndole al sistema de salud. Doctora Cabal, ahora un espacio para hablar de dinámica política, de coaliciones o de estilo. ¿Qué le responde usted a quienes dicen que es la más radical del centro democrático o de la derecha? Soy una persona absolutamente coherente. Extrema coherencia lo llamo yo. Y digo las cosas como son. En política la gente usa máscaras y disfraces. Yo tengo la autenticidad y el valor civil de expresar las ideas, tengo capacidad de diálogo, pero solo le digo a las personas que añoran un mejor país que confíen en María Fernanda. Si no es la presidencia, ¿usted se vuelve a lanzar al Congreso o qué va a ser la Cabal de 2026? Ya veré yo qué haré. Si no soy elegida para la presidencia en todas estas etapas que se vienen, o me dedicaré a la empresa, o me dedicaré a hacer activismo internacional con las organizaciones a las que conozco hace años. Bendito Dios, América Latina ya se está liberando del socialismo del siglo XXI o narcosocialismo del siglo XXI. Va a ganar José Antonio Kast en Chile, va a ganar Keiko Fujimori en Perú. Bolivia le dio una patada a la porquería del socialismo con Evo Morales, perseguido por pedófilo. Honduras puede dar una sorpresa y Colombia no se puede quedar atrás. Y finalmente, ahora sí, temas de dinámica política. ¿Se mediría usted en una consulta más adelante con quién sí y con quién no? La fotografía de hoy, Maritza, de la política es distinta a la de diciembre. Vamos mirando cómo estamos, qué aliados necesitamos. Y yo creo que para marzo estamos listos para un círculo más amplio donde si quiere entrar Abelardo, me supongo. No sé si Vicky esté dispuesta porque ella su pretensión es ir hasta la primera vuelta. En fin, no le tengo miedo a la competencia electoral. Pues senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de nuestras cadenas aliadas, también por Noticias RCN, y mañana nos leemos en La República. Muchas gracias, Maritza. Gracias por continuar con nosotros. En Tunja vive una familia, una tragedia tras la desaparición de una joven arrastrada por la corriente de Caño Canoas en el departamento de Meta. Claman que se intensifique su búsqueda. ¿Qué detalles se conocen de esta tragedia, Ángela Porras? Felipe, televidentes, muy buenas tardes. Esta emergencia ocurrió ayer cerca del mediodía, cuando la joven Judy Alexandra Castellanos estaba con su hermano, su mamá y unos tíos, estaba visitando ese sector del departamento del Meta. Ella es alcanzada por una corriente, al parecer se resbala y la corriente se la lleva. Ha asegurado la familia que mientras el accidente fue sobre el mediodía, la búsqueda de la joven empezó cerca de las 3:30 de la tarde. Por eso hacen un llamado a que haya más celeridad y se intensifique la búsqueda, y es el mismo llamado que ha hecho el gobernador de este departamento, Carlos Amaya, quien se ha comunicado con la gobernadora del Meta y ha dicho que respetuosamente solicita se refuercen las labores para no perder ni un solo minuto en la búsqueda de Judy Alexandra. El viaje de la familia Castellanos Solano se convirtió en una tragedia luego de que Judy Alexandra, de 21 años, cayó accidentalmente en la creciente del río. Desafortunadamente, una creciente súbita arrastra a una turista y a una guía. Lamentamos los hechos. Desde ayer activamos todos los mecanismos de socorro para poder estar en el territorio. Una persona desaparecida, una mujer aproximadamente de 20 a 22 años, que cae realizando una actividad turística en el Caño Canoas. Se activan los protocolos de seguridad por parte de la Defensa Civil. Inicialmente se empiezan las labores de búsqueda sobre las 3:30 horas. Sus familiares aseguran que al momento de cruzar por el río, la empresa de turismo no le suministró elementos de protección. El guía, al percatarse de la caída, realizó maniobras de auxilio. Sin embargo, perdió de vista a la joven arquitecta. Uno, donde no se tienen las medidas adecuadas, no se tiene arnés, no se tiene ni siquiera
un salvavidas. Nosotros estamos pidiendo que por favor la gobernación, no sé, los entes que pertinentes, que por favor lleven gente especializada en búsqueda, que lleven buzos. El accidente se registró en Caño Canoas Meta, sitio que se encuentra en proceso de formalización. Y en Bogotá sigue desaparecida Sara Lozada. Nada se sabe del paradero de la menor de 13 años. Fue vista por última vez cuando salía de su colegio en el barrio Quiroga de la localidad Uribe Uribe. Sara viste de sudadera del colegio. La foto se publica con autorización de su familia para facilitar su ubicación. Si usted la ha visto, comuníquese al 311-810-8593 o al número 300-201-6232. Y un ataque a balas se presentó en el barrio Las Malvinas en Barranquilla. Un hombre disparó de manera indiscriminada contra varias personas que se encontraban en la puerta de su casa. Una menor de 8 meses y 2 adultos resultaron heridos. ¿Cómo están estas personas? Bernardo, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. Unas 55 minutos de la tarde. No nos cansamos de decir con nuestros niños no. Y este fue un ataque que se presentó en el sur de Barranquilla, en el barrio Las Malvinas. Un sujeto que iba en una bicicleta disparó indiscriminadamente contra varias personas que se encontraban en la terraza de la casa, en el exterior de la vivienda. En ese ataque a bala, una menor de 8 meses resultó herida, al igual que 2 adultos de 40 años. De inmediato fueron trasladados hacia un centro médico en el centro de la capital de Atlántico. La menor y los adultos se encuentran fuera de peligro, afortunadamente. Invitamos a la ciudadanía en general a que suministre cualquier información que tenga a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 317-896-5523. Grupos de investigadores de la SIJIN están adelantando la investigación para establecer si se trata un caso de retaliación, de extorsión. En este caso en particular, la joven, hay que decir, la menor de tan solo 8 meses, se recupera de las heridas causadas en este ataque a bala. Juan Fernando, usted con más información en Medellín. Gracias, Bernardo. Información internacional, pues les contamos que 6 personas fueron asesinadas y 11 más resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, en medio de un tiroteo que se registró esta mañana en Jerusalén. El grupo terrorista Hamas ha asegurado que el ataque fue realizado por ciudadanos palestinos, quienes fueron abatidos en el lugar. Sobre las 10:30 de la mañana, en el cruce Ramot, a las afueras del norte de la ciudad de Jerusalén, el pánico se apoderó en medio del tráfico por un tiroteo. Decenas de personas corrían entre los buses y carros en medio del ataque. La estación estaba, por supuesto, llena de gente. De repente, oí una ráfaga de disparos. Varias personas fallecieron y otras resultaron heridas por la ofensiva atribuida a los ciudadanos palestinos. Las autoridades describieron la escena como uno de los episodios más letales durante los últimos años en la ciudad. Estamos en guerra, una guerra intensificada contra el terrorismo en múltiples frentes. La guerra también continúa en la Franja de Gaza, donde destruiremos a Hamás como prometimos. Ante la agresión, el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció. Seguimos de cerca la situación en Jerusalén tras el cruel atentado terrorista de esta mañana en el cruce de Ramot. Estados Unidos condena el terrorismo y se solidariza con nuestro amigo Israel. La Unión Europea también condenó el atentado, pues dentro de las víctimas fatales se encontraba una ciudadana española. Y el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Israel por el asesinato en masa de civiles palestinos en la Franja de Gaza. Además advirtió que este país tenía que responder ante la Corte Internacional de Justicia. Estoy horrorizado por el uso abierto de retórica genocida y la vergonzosa deshumanización de los palestinos por parte de altos funcionarios israelíes. Israel tiene la obligación legal de tomar las medidas ordenadas por la Corte Internacional de Justicia para prevenir actos de genocidio, castigar la incitación al genocidio y garantizar que llegue suficiente ayuda a los palestinos en Gaza. Y al menos 19 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en Katmandú, capital de Nepal, cuando la policía se enfrentó a una manifestación que estaba en contra del bloqueo de las redes sociales y de la corrupción en el país. Durante el fin de semana, los manifestantes intentaron ingresar al Parlamento
obligando a la policía antidisturbios a abrir fuego. 1:59 p.m. A esta hora en Cali tenemos una temperatura de 27 grados centígrados. Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias RCN. 2 de la tarde, 7 minutos. Seguimos con más información aquí en Noticias RCN. Seguimos de cerca la caravana que lleva rumbo a la capital el primer tren, 6 vagones del metro de Bogotá. Allí, pegadito, muy juicioso está Efraín Arce. Efra, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Los estamos saludando desde Puerto Boyacá, acá en la zona conocida como Puerto Johnson, con el imponente fondo del río Magdalena. En esta zona es donde los habitantes cruzan al lado y lado del río cuando utilizan estas lanchitas que ustedes ven acá, atraviesan el río Magdalena llegando a Puerto Perales, que ya es departamento de Antioquia. Muy bien, pero vámonos ahora a hablar de la caravana. La caravana ya completa los 450 kilómetros de recorrido. Partió esta madrugada desde la población de Barranca Bermeja y viene en camino hacia esta zona. Debe estar atravesando por ahí a las 2 de la tarde este sector rumbo al patio taller en la capital de la República. En el camino nos encontramos algo que ha llamado mucho la atención tanto en redes sociales como en nuestro video en el noticiero, y son los auxiliares que se cuelgan en la parte externa de las camas bajas que transportan los vagones. La gente quiere saber qué es lo que ellos hacen, por qué están colgados y cuál es su función. Pues muy bien, hablamos con ellos, se llaman auxiliares de transporte o auxiliares modulares, y ellos aseguran que son los ojos del conductor. Mi trabajo es aquí en Transporte Monteo, operador de modular. Es unos equipos especiales hidráulicos, eléctricos. Ellos tienen su motor, tienen sus palancas para subir, bajar y dar dirección. Nuestro trabajo es ese, estar pendiente primero de la carga, el equipo. Como ustedes se pueden dar cuenta, son camabajas especiales, las cuales requieren de un operador o de los operadores que vamos para las maniobras que se hacen en la carretera. Ya vienen los vagones del metro de Bogotá. El ex viceministro de Hacienda, Diego Guevara, advierte que de no aprobarse la reforma tributaria en el Congreso, que busca recaudar más de 26 billones de pesos, el presupuesto, al igual que el año pasado, se aprobaría por decreto. Dice que será necesario ajustarlo o recortarlo. En diciembre ya nos sucedió que el Congreso no aprobó una ley de financiamiento por 12 billones y normativamente entonces el gobierno tendría que aplazar en enero 26 billones, y creo que va a ser un reto entonces en un año electoral. Vamos ahora con las 3 del día con nuestro jefe de misión, Oscar Rueda. Una de ellas, pues, precisamente la liberación de los militares. A propósito, el presidente Gustavo Petro dijo que donde la ciudadanía ataque al ejército debe reconsiderarse la aspersión, la fumigación aérea. Por eso le pide a la Corte que reconsidere precisamente la sentencia sobre la aspersión. Una pausa, ya volvemos. Aquí insistimos en llamar las cosas por su nombre y no restarle la gravedad que tienen. Y es un secuestro lo que ocurrió en el Tambo, Cauca, contra los militares, el número 33 en lo corrido de este año. Realmente esto es inaudito. Y deben las autoridades esclarecer lo que ocurrió en Tumaco, Nariño, donde una persona resultó muerta luego de que aparentemente le dispararan integrantes de la Armada. Se trata de una persona que acompañaba a la alcaldesa de Mosquera, Nariño. Nos cruzamos con la Armada Nacional. Ellos nos vieron pasar y cuando ellos estaban atrás de nosotros, nos dispararon. La embarcación iba en la noche, a oscuras, sin luces de navegación, de una forma rápida. Incluso traía rumbo colisión, casi se chocan las dos embarcaciones. Y otra vez está cerrada la vía al llano. Sí, es una noticia de hoy. Otra vez vuelve y se cierra por un derrumbe de tierra. Y el problema es que aparentemente va a tomar muchos días retirar la cantidad de tierra que cayó sobre la vía.
Aquí a medida que miramos la magnitud de tierra que es demasiada, entonces no creo que digamos en 2 días vayan a evacuar toda esa cantidad de tierra. Que esto se demora aquí por ahí 3 a 4 días. Ahí estamos siempre con las noticias de la gente por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día siempre por Noticias RCN.